Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro. Un saludo tengan cada uno de ustedes que nos acompañan en su programa Conversando desde el Agro, con el auspicio del Colegio Agropecuario de San Carlos y por esta su emisora Radio Santa Clara. Hoy nos acompaña la profesora Sandra Calvo, profesora de inglés, uno de los departamentos más grandes que tenemos, y vamos a estar conversando con cada uno de ustedes para que nos escuchen sobre algunos temas importantes con relación a la no podemos ni decir ni materia, ya hoy es casi una obligación, una segunda lengua. Bienvenida, profesora. Bueno, es un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, como vos lo decís, el tema del inglés ha venido creciendo en el país y creo que es una de las habilidades que requiere cada persona que quiere conseguir un trabajo ahora. Entonces creo que la enseñanza del inglés en los colegios se ha tornado sumamente importante y creo que todo lo que se hace en relación a eso para que los estudiantes obtengan las diferentes habilidades ha sido sumamente importante para el país, ¿verdad? Porque nos basamos mucho en turismo, las empresas de informática vienen al país, entonces creo que en todas las áreas, agropecuaria, turismo, informática, y en este caso en gestión también, se ha tratado de incorporar ese segundo idioma fuertemente acá en el colegio, ¿verdad? Para que ellos salgan con esa habilidad, con esa herramienta que tanto van a necesitar a futuro. Sandra, y eso que hay muchas generaciones de por medio, pero del tiempo en que usted y yo pasamos por el colegio, han habido muchos cambios, muchas transformaciones. Yo recuerdo haber utilizado un único libro, yo creo que nunca pasamos del libro 1, para prácticamente todos mis años, hasta que me gradué de quinto año, y era solo ejercicios escritos. No sé cómo fue tu experiencia en el colegio. Bueno, yo en el colegio teníamos séptimo, octavo y noveno el inglés académico normal, ¿verdad? Y ya yo estuve en un colegio académico, entonces décimo y undécimo uno elegía como un tipo de taller. Entonces podía ser inglés, podía ser informática. Yo me fui por la parte de inglés y luego por turismo. Entonces llevé en esos años inglés y turismo, pero sí, digamos, al nivel que se trata de dar ahora y la importancia que tiene ahora el inglés, no se le tenía cuando yo estaba en el colegio, ¿verdad? O sea, se salía con lo mínimo que se podía, digamos. O sea, no era tan importante en ese momento que un estudiante supiera tanto inglés como se le da la importancia que ahora se le da. Sí, yo diría, tratando de recordar un poco, años 70, luego en el caso mío los 80, era solo gramática. Es más, prácticamente era imposible conseguir un profesor de inglés que se viniera a trabajar a San Carlos, costaba muchísimo, y ya estoy viendo que en el caso tuyo, 90, 2000, empiezan a hablar de inglés conversacional, porque sí recuerdo cuando tuvimos los primeros séptimos, que desde ese momento la visión del Colegio Agropecuario también fue incluir inglés conversacional. Y un dato interesante, porque nuestras dos profesoras no estaban tituladas, eran personas que tenían mucho conocimiento del idioma y que fueron las únicas personas que pudimos conseguir. Y ahí ha venido evolucionando muchísimo, ¿verdad? Hablamos de gramática y hablamos de inglés conversacional. ¿Cómo ha sido la experiencia en esa primera etapa que yo sé que recordás de ir introduciendo la parte conversacional en los chicos? Sí, digamos, bueno, yo ya tengo varios años de estar por acá y al principio recuerdo que inglés conversacional se daba, pero no había división de grupos, digamos, en séptimo, octavo y noveno. Luego que vino la división de los grupos ya con mitades, ¿verdad? Ha sido muchísimo mejor. Los chicos se pueden trabajar de una mejor manera, se les puede mejorar lo que se les tenga que mejorar porque son grupos más pequeños, y cuando se cambió a grupos ya en mitades
fue un gran plus, digamos, que se dio. Y cuando yo entré acá dábamos inglés conversacional, pero no existían los inglés técnicos, ¿verdad? Solo se le daba a turismo y creo que a informática, pero por ejemplo agropecuaria, y en ese caso cuando estaba agroindustria, no se les brindaba ese apoyo extra que se les da ahora, ¿verdad? Ahora las 4 especialidades tienen inglés técnico, ¿verdad? Entonces, eso les ayuda muchísimo porque ahora reciben inglés académico, reciben el inglés conversacional y además reciben una gran cantidad de lecciones en inglés técnico. Entonces, eso les ha ayudado muchísimo, cosa que no sucedía al principio cuando yo entré en el cole hace de 12 años, ¿verdad? Es que ha evolucionado mucho. En el caso tuyo estamos hablando de 12 años y ahora conforme nos vamos a ir acercando al 2026 y a lo que se perfila, vamos a ver cómo está avanzando. El otro tema interesante que estoy seguro que te ha correspondido verlo es el tema de los programas. Creo que el Ministerio de Educación venía haciendo cambios importantes en los programas y ustedes vivieron esas fases. Sí, correcto. Bueno, cuando yo ingresé trabajábamos con planes un poco más, bueno, llevaban muchos años de estarse aplicando, entonces ya estaban un poco obsoletos los temas, lo que dábamos en clase, no se adecuaba bastante a lo que realmente el estudiante necesita saber, del área que necesite saber. Entonces hubo un cambio en el ministerio y los programas mejoraron y se enfocan mucho a las partes, digamos, de especialidad que al final el chico obtiene, ¿verdad? Se les metió mucho apoyo en esa parte para que ya después, cuando ingresaran a la especialidad, los chicos tuvieran mayor conocimiento sobre los temas que se iban a dar ahí, ¿verdad? Entonces hubo un cambio, no solo en eso, sino en la forma de ver los temas, se transformó a escenarios, ¿verdad? Entonces se trabaja a los chicos con la parte de hacerlos hablar, de que ellos sepan que tienen que, si fueron a un supermercado o si fueron a una empresa y necesitan hablar sobre ciertos temas o demás, que sepan el vocabulario, que sepan cómo decirlo. Entonces, este cambio en los programas ha mejorado mucho el hecho de que los chicos salen para aplicarlo, ¿verdad? No solo saber vocabulario o entender que esto significa, ¿verdad? Que water es agua o demás, sino que ya saben cómo utilizarlo y cómo aplicarlo en sí, ¿verdad? Fue interesante porque en algún momento compartí en un foro con el ministro Garnier, poco después de que había incluido el tema más profundo de programas de inglés y todo, incluso las plazas, porque no había tanto, y él me contaba que le decían que cómo iba a abrir plazas para profesores de inglés si no estaba el programa, que debía abrir primero el programa y después los profesores, y él decía, yo necesito abrir, aunque no tenga los profesores listos, para que exista una demanda de profesores y entonces la gente se ponga a estudiar como profesor de inglés y pueda asignarse. Bueno, años después tenemos resultados, ha ido mejorando, o sea, por lo menos los que tenemos la oportunidad de ir analizando el avance, tal vez quisiéramos ir más rápido, claro, pero sí se ha notado, ¿verdad? La primera fase muy académica, muy solo de vocabulario, recordaremos los que tenemos más años, para entrar luego a esa fase de inglés conversacional y toda la cosa. Y con usted también en algún momento empezamos a oír técnicas. Yo recuerdo estar de coordinador y escuchar hablar de carrusel, ¿verdad? Y teníamos que venir nosotros a adecuar un aula de carrusel. Ya les vamos a explicar a nuestros radioescuchas un poco por dónde va la situación, pero en inglés es importante esas 4 habilidades, ¿verdad? Lo escribo, lo escucho, lo hablo y lo leo, ¿verdad? ¿Qué era Carrusel en ese momento? ¿Cómo se pretendía implementar? Bueno, Carrusel era una herramienta, por así decirlo, para trabajar con los chicos por estaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, habían, digamos que 4 subgrupos de estudiantes, ¿verdad? Y cada uno trabajaba en una mesa distinta donde se evaluaba una habilidad distinta. Digamos, en una se trabajaba speaking, en la otra reading, en la otra writing, en la otra listening, ¿verdad? Entonces, los chicos realizaban diferentes actividades en cada uno de los espacios. La idea era que ellos fueran viendo y tuvieran en ese mismo instante las 4 habilidades trabajadas, ¿verdad? En una se le podía poner, por ejemplo, un radio o un parlante y ellos tenían que escuchar y tenían que responder. En la otra tenían que generar conversación. Eso dependía, digamos, de la actividad que el docente también
quisiera implementar en ese momento, ¿verdad? Entonces sí, era muy interesante porque la idea de trabajarlos por subgrupos les ayudaba a ellos también a trabajar de una mejor forma, ¿verdad? Y que pudieran aplicar las 4 habilidades por diferentes momentos, ¿verdad? Era la idea de lo que se le llama aula carrusel, ¿verdad? Y entonces, pues es una técnica, una herramienta que todavía se puede utilizar, digamos, en la parte de inglés. Porque siento que lo que vino a evidenciar era que eran necesarias las 4 habilidades, ¿verdad? Todavía hoy algunas empresas que promocionan sus programas de inglés dicen, estoy seguro que cuando escuchas a alguien hablar inglés, lo entiendes todo, pero no lo hablas. Y era por eso, bueno, nos enseñaron a entenderlo, pero no a hablarlo, no a escucharlo, no a leerlo. Sí, correcto. Y es que cuando yo, por ejemplo, estaba en el colegio, sí, se basaba mucho en gramática, por lo menos los primeros 5 años, digamos. Y ya en la en la parte de taller, que era ya en 10º o 11º, no todos podíamos participar de ese inglés, digamos, solo algunos podían participar, entonces tampoco era algo que se iba a aplicar a toda la población. Entonces no todos tenían la oportunidad al final de recibir la parte conversacional, pero ahora sí, digamos, ahora se ha incrementado eso, ahora se da conversacional y se da académico a todos los niveles, ¿verdad? Entonces eso le ayuda a los chicos a perder el miedo, a perder el miedo a hablar, a entablar conversación, que es lo que más se les dificulta y más les cuesta a veces, perder ese miedo a expresarse, aunque tal vez no pronuncien perfecto, digamos. Y eso es lo que uno trata como docente, yo creo, de que ellos logren comunicarse. Ese es el fin, en este caso por lo menos, de la parte conversacional, ¿verdad? Que ellos logren comunicar una idea. Y eso se ha ido modificando y se ha logrado que los chicos ya empiecen a generar, ¿verdad? A generar, pues hablar, ¿verdad? En inglés. De hecho, ahorita estaba pensando, yo creo que los primeros, cuando se empezó a hablar de gamificación en la educación, ¿verdad? Enseñar mediante juegos, una parte lúdica, yo me atrevería a decir que los primeros en implementar esto siempre fueron los profesores de inglés, ¿verdad? Los hemos visto a ustedes haciendo dramatizaciones en inglés, videos, entrevistas, ver una película sin subtítulos y comentarla. Esa fue una fase interesante. Recuerdo ver aquí los chicos hasta vestidos dramatizando un cuento y todo en inglés. Sí, correcto, digamos. Creo que la parte de profesores de inglés siempre los han caracterizado por utilizar mucho la parte lúdica o la gamificación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el inglés, si no se practica, si no se habla, si no se utiliza, pues pierde, el estudiante pierde la capacidad, ¿verdad? Entonces, es una lengua, entonces necesita ser practicada, ¿verdad? Y la forma de hacerlo pues varía desde dramatizaciones, uno los pone canciones, ¿verdad? Ellos tienen que crear canciones o crear poesía, incluso grabarse ellos mismos, ¿verdad? Hablando sobre un tema. Todo eso pues ha sido en el inglés un plus, y creo que desde antes ya nosotros lo manejábamos, claro, en esa parte, ¿verdad? Porque siempre ha sido una forma práctica de ponerlos a hablar, ¿verdad? Entró la tecnología en todos los campos y de pronto ya ustedes estaban con un laboratorio de inglés que les permitía explorar y trabajar en las 4 habilidades que ya acabamos de comentar. Recientemente estamos viendo el lanzamiento del gobierno de esta campaña con la empresa Open English, ¿verdad? Donde hoy hay muchas aplicaciones y ahora viene la inteligencia artificial y todavía supera más, ¿verdad? Vemos una oferta gigantesca de apps, ¿verdad? De aplicaciones para poder aprender inglés. ¿Cómo ves esa transformación y cómo ustedes desde el aula van a tener que ir adoptando también este tipo de tecnologías? Bueno, acá en el cole, ¿verdad? Como usted lo mencionó, tenemos un laboratorio de inglés, ¿verdad? En este caso,
Se trabaja mucho la habilidad de escucha y de habla en ese laboratorio. A los chicos les encanta asistir, se pueden hacer llamadas telefónicas, trabajamos la parte de escucha, los chicos pueden entablar conversaciones en la que yo tal vez estoy con ellos y solo escucho a esa pareja, entonces los chicos se sienten más tranquilos de que solo están hablando conmigo. Es una herramienta súper útil y los chicos les encanta usarla. Y pues sí, digamos, la inteligencia artificial ha venido a modificar inmensamente la forma en que se aprende, en este caso, un segundo idioma, y en este caso el inglés, ¿verdad? Porque ha venido a incrementar la posibilidad que tiene la gente, pues, de entablar conversaciones con una herramienta, ¿verdad? Como lo es una IA. Debemos tratar de buscar la forma de implementarla en clase, ¿verdad? No podemos quedarnos atrás y decir, bueno, no, lo voy a dejar de lado porque creo que me puede ocasionar más problemas que... No, o sea, debemos ver la manera de usarla y que nos ayude en clase a incrementar esa forma de trabajar, de mejorarla, pero obviamente tratando de usarla de la mejor manera posible, ¿verdad? Que los chicos puedan mejorar el inglés, pero siempre vigilando que todo funcione correctamente, ¿verdad? Porque también hay que tener cuidado con la tecnología, ¿verdad? Claro. Entonces, en este momento, pues es una herramienta súper nueva, ¿verdad? La inteligencia artificial creo que va a seguir creciendo y pues la opción que tenemos es adecuarnos a ella y tratar de utilizarla a nuestro favor, ¿verdad? Principalmente en un segundo idioma, tratar de buscar aplicaciones que se adecúen a los estudiantes y que podamos también utilizarla en los laboratorios, ¿verdad? Entonces creo que pues ha venido a evolucionar el mundo, la inteligencia artificial, y pues debemos buscar la mejor forma de aplicarla también como herramienta a favor útil, de nosotros, claro, exactamente, en un aprendizaje de un segundo idioma, ¿verdad? El otro gran cambio, gran transformación que yo siento que dio el inglés, e incluso hasta ha sido innovador en esto, bueno, pasamos, y esto les va a sonar muy interesante, pasamos de una nota a una certificación. Hoy es más importante estar certificado, ¿verdad? Antes uno podía decir, me gané un 100 en inglés, pero la gran pregunta es, ¿lo hablas? ¿Realmente lo entiendes? ¿Eres bilingüe con un 100 en inglés? Bueno, y pasamos a toda una nomenclatura, ¿verdad? Que hoy se certifica en todo el mundo bajo esas categorías, ¿verdad? A1, A2. ¿Cómo ha sido también ese cambio en la evaluación? Bueno, en los programas que se trabajan ya viene, por ejemplo, la banda en la que los chicos deberían estar de acuerdo al nivel en el que están, ¿verdad? Si están en octavo deben estar en A2 o A1, ¿verdad? Si están en noveno, décimo o demás, la banda en que en buena teoría deberían ir manejando. Pero, ¿cómo sabemos si realmente llegaron a esa banda, verdad? Claro. Entonces, en este caso, los exámenes que se realizan para saber qué tipo de dominio lingüístico tiene el estudiante, han venido a ayudar, en este caso, a las personas que quieren certificarse, pues para saber en qué banda están para obtener un trabajo, por ejemplo, o ingresar a una universidad. Entonces, eso depende, digamos, normalmente se maneja a través del marco común europeo, ¿verdad? Que va desde A1 hasta C2, ¿verdad? Entonces, usted realiza un examen en el que le evalúan las 4 habilidades y usted dice, bueno, yo estoy en A2, tengo que mejorar, o estoy en B2, quiero obtener un C1, entonces debo estudiar más, debo practicar más, y pues bueno, ya un estudiante con un B2 es un estudiante que se defiende en el idioma, ¿verdad? Ya C1 y C2 es un estudiante que ya domina el idioma, ¿verdad? Y entonces, pues estas certificaciones han venido a ayudar a saber en qué nivel está la persona para poder mejorar, ¿verdad? O para poder contratarla en una empresa que requieran un segundo idioma, ¿verdad? Hoy he visto ferias de empleo que específicamente indican los que van a ofertar deben estar en el nivel B2 o C1, dependiendo de la especialidad. Y bien lo mencionabas ahora también el tema de las universidades. He visto estudios de posgrado o carreras universitarias donde exigen tener ese nivel
de certificación. Sí, exactamente, digamos, por ejemplo, bueno, ya para la mayoría de empresas se requiere un nivel por lo menos B1 a C1 del idioma inglés, ¿verdad? Un dominio en el que la persona pueda entablar conversaciones, ya sea con un jefe o con un cliente, ¿verdad? Y que se pueda entender lo que se dice. Entonces, igualmente que las universidades, como usted menciona, ¿verdad? Hay, por ejemplo, en mi caso, para realizar una maestría, por ejemplo, en mi parte, digamos, que es inglés, tengo que tener un C1, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿cómo sé yo cuánto tengo, verdad? Entonces, ahí entran en función las certificaciones, ¿verdad? Que hay mucho tipo también, ¿verdad? Depende de lo que usted ocupe. Si es internacional, si es para laboral, digamos, por ejemplo, como educación, o si es para una empresa, depende del tipo de certificación que usted quiera. Puede ser un TOEFL, puede ser un TOEIC, puede ser un Cambridge, ¿verdad? Entonces hay muchos tipos, ¿verdad?, que se pueden obtener, ¿verdad?, en este caso. ¿Qué tan difícil es tener acceso a esas certificaciones y qué tan costosas pueden ser? Bueno, sí, eso depende. Depende del tipo de certificación que usted quiera y de la preparación que usted quiera recibir. Uh-huh. Si, por ejemplo, usted dice, bueno, yo solo voy a hacer el examen, entonces cancelas un monto específico. No es un monto tan alto, pero sí se requiere una inversión, ¿verdad?, para hacer alguno de esos exámenes. Depende, por ejemplo, el Cambridge es un poquito más costoso que el TOEIC o el TOEFL, por ejemplo. Pero en este caso, y se renueva cada cierto tiempo, porque el idioma, pues, si se deja de usar, por así decirlo, a veces uno pierde, ¿verdad? Entonces, cada cierto tiempo se evalúa esa parte para saber si usted sigue siendo B2 o sigue siendo C1, o más bien subió, claro, ¿verdad? Y pasó de B1 a C1, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, sí hay que hacer una inversión para poder obtener las certificaciones, pero si usted lo va a utilizar, por ejemplo, para un posgrado o para el trabajo, pues es una inversión que es a largo plazo, ¿verdad? Porque al final te va a dar la oportunidad de trabajar en esa empresa, ¿verdad? Uno de los propósitos del cantón, se habla de llegar, ojalá, a tener un cantón bilingüe, ¿verdad? Eso es pero en el caso de nuestro colegio, por ser técnico, ya lo explicaste muy bien, nuestras 4 especialidades requieren un nivel de inglés técnico bastante importante: desarrollo web, gestión de la producción agrícola y pecuaria, y lo mismo ecoturismo, ¿verdad? Que es el que más llevan. Por segundo año consecutivo, gracias a la Agencia para el Desarrollo y al CAR, ¿verdad?, y Procomer, vamos a participar en el proyecto Speak Now, que le permite a nuestros estudiantes de 12º año certificarse, hacer la prueba y certificarse. ¿Qué tan valioso es esta oportunidad para nuestros estudiantes? Uy, es importantísima, es súper valiosa, porque como le estaba mencionando antes, ¿verdad? Para uno certificarse en el idioma, pues tiene que buscar herramientas externas, en este caso, y que ellos tengan la oportunidad de realizar ese examen y que sea parte, digamos, que sirva para ellos presentarlo en un trabajo o en una universidad y les diga, bueno, usted es B2 o usted es B1, C1, pues es valiosísimo, digamos. Ellos van a tener ese plus dentro de su currículum, por así decirlo, una vez que salen de acá, y pues ya van a saber en qué banda están y si requieren mayor apoyo en el idioma también, porque si yo digo, por ejemplo, obtuve un B1, bueno, o sea, voy a buscar las opciones para mejorar ese segundo idioma, porque necesito en mi campo laboral hablar inglés, ¿verdad? Entonces yo considero que esa oportunidad de realizar ese examen, pues le da un plus muy grande a los chicos y a la institución también. El año pasado tuvimos un chico, recordemos que en 12º año en la educación técnica se realiza la práctica en la empresa, y un chico le pidieron una certificación para poderlo recibir, hacer una práctica, no para darle trabajo, ¿verdad? Y bueno, y gracias a Dios tenía la prueba de dominio lingüístico del MEP, que la considero bastante buena, nada más que es en 2 habilidades, pero también tenía el dato del Speak Now para poder en las 4 habilidades, y eso le ayudó muchísimo para poder ingresar y hacer la práctica que él deseaba. Cierto, bueno, esta herramienta que ahora se está utilizando, que es con Speak Now,
bueno, utiliza inteligencia artificial, imagínense que ha incorporado esa parte también en la prueba, y esta realiza el estudiante se evalúa en las 4 habilidades, ¿verdad? No solo en 2, sino que en esta ellos evalúan speaking, listening, reading y writing, ¿verdad? Entonces, todavía engloba aún más que el chico está preparado para trabajar en esa empresa o para hablar ese idioma, ¿verdad? Si obtiene pues las bandas en las que esté, ¿verdad? Como habilidad que es el inglés, ¿verdad? Y el segundo idioma en esta parte, lo que requiere es práctica. No es como que los chicos se ponen a estudiar para aplicar la prueba, sino que les ayuda mucho leer libros en inglés, ver películas o audios. Ese es el tipo de preparación que se da para esta prueba. Bueno, sí, o sea, ellos tienen que es importante también la parte gramatical, ¿verdad? Claro. Porque hay una parte de reading en la que los chicos deben aplicar, saber cómo utilizar un adjetivo, cómo utilizar esta palabra en este texto, cómo extraer información, deben saber vocabulario, ¿verdad? Y todo eso se obtiene a través de la práctica. O sea, en el listening, en el speaking, todo es a través de práctica, ¿verdad? Entonces, claro que sí, digamos, tanto lo que ven en clase como practicar en clase, leer libros en inglés, ver películas en inglés, incluso con subtítulos en inglés. Yo les digo a mis chicos, vean, ustedes no solo lo que vean aquí en clase, sino en casa, vean películas en inglés, con subtítulos en inglés, lean libros, escuchen música en inglés, tanto que les gusta escuchar música, ¿verdad? Y yo les digo, estudien, busquen información, incluso practiquen con la IA, ¿verdad? Hágales preguntas en inglés. Todo eso pues les va a ayudar muchísimo, porque obviamente estamos en un país que no se habla inglés, ¿verdad? Entonces debemos tratar de utilizar todas las herramientas posibles alrededor de nosotros para que interioricemos muchísimas de las palabras, del vocabulario que se puedan obtener de esos medios, ¿verdad? Tal vez alguien podría decir, bueno, y con la inteligencia artificial ahora hay traductores simultáneos que funcionan muy bien, pero vean qué interesante, tal vez en este aspecto, en este viaje que se hizo ahorita a la Luna, montones de páginas que se transmitían en vivo, hacían la traducción simultánea, pero cuando lo escuchaba en inglés, usted sí podía percibir las emociones que aquel astronauta estaba dando. Entonces, debemos insistir en que no solo inglés, hay muchos idiomas que deben aprenderse, claro, pero que los jóvenes, hoy todos deberíamos tener esa. Hemos hecho un paseo casi desde donde estábamos solo en el libro, ahora hasta un programa nacional. 2 millones de costarricenses tendrán acceso a Open English, ¿verdad? Y ojalá que lo aprovechemos. Claro. Yo ahorita estaba pensando que deberíamos decirle al gobierno, bueno, si Juan Carlos no lo usa en un mes, cierre la cuenta para que alguien más la pueda utilizar, porque es una oportunidad extraordinaria. ¿Hacia dónde crees que va el inglés? O han leído ustedes que han estado en otras carreras y congresos, ¿hacia dónde va toda la parte de la enseñanza del inglés? Bueno, en este caso, pues a lograr que más estudiantes, que más personas se enamoren del idioma, que lo vean como una opción que les va a servir no solo laboralmente, sino que si viajan a otro país, si quieren ir a pasear, si quieren conocer nuevos lugares, eso es una herramienta que les va a servir, porque si usted va a Japón, por ejemplo, ellos le van a hablar en inglés. Si usted va a países, no sé, muchos lugares en los que en el idioma en el que se puede comunicar uno es el inglés. Entonces, yo creo que vamos hacia un país en el que se logre que el segundo idioma sea pues el inglés, ¿verdad? En este caso. Y que logremos que más personas se interesen por el idioma, que consigan este amor por un segundo idioma, ¿verdad? Y entonces nosotros como docentes, ese pues creo que es el fin de que los estudiantes confíen en que un segundo idioma les va a ayudar a futuro, ya sea laboralmente, a la hora de salir de Costa Rica, ¿verdad? Visitar otros países, el aprendizaje, estudiar. Entonces, yo creo que vamos hacia lograr que mayor cantidad de personas en este país estudien y aprendan un segundo idioma, como lo dice usted a través ahora de este programa de Open English, ¿verdad?
pues muchas personas van a tener la oportunidad de aprender un segundo idioma si lo aprovechan, ¿verdad? De verdad. Y esperemos que así sea, ¿verdad? Porque esto les va a ayudar en muchísimos aspectos de la vida. Sí, es una transformación muy importante. De verdad, le agradecemos a la profesora Sandra Calvo del Departamento de Inglés del Colegio Agropecuario, pues todo lo que hemos conversado el día de hoy. Y a ustedes que una vez más nos acompañaron en su programa Conversando desde el Agro, con el auspicio del Colegio Agropecuario de San Carlos y por esta siempre su emisora Radio Santa Clara. Que Dios los bendiga siempre. Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro.